A diferencia de Francisco, el fundador de la orden dominicana, había sido educado para la iglesia y ostentaba ya una dignidad catedralicia en España, cuando su vida sufrió un cambio brusco por un encuentro casual con un hereje en Toulouse. Entonces vino a ser la pasión dominante de su vida, defender la fe ortodoxa contra los exaltados devotos de la herejía cátara o albigense, que todo lo arrastraba ante ella en el sur de Francia. Durante los críticos 11 años, 1205-1216, en que el papado estuvo en lucha con aquel movimiento, Domingo estuvo en el centro de la refriega, aplicando la doctrina, combatiendo herejías y reuniendo en torno suyo un gran número de predicadores identificados con él. En una primera etapa de estos acontecimientos, el ardiente español estaba convencido de que el enemigo sólo podía ser combatido con una fuerza moral igual a la suya propia. Los cátaros profesaban y practicaban en amplio grado una forma extrema del ascetismo. En el consolamentum o rito de iniciación, el iniciado era investido como los brahmanes con una red sagrada, juraba renunciar a las obras de Satán y a la Iglesia y a la Santa Iglesia Católica, creyendo que la materia era consustancialmente mala, condenaba el matrimonio, practicaba el vegetarianismo y renunciaba a derramar sangre en la paz o en la guerra. La perfección en esta dura escuela de mística autodisciplina no era concedida a todos, sino que era alcanzable por unos pocos que después de la muerte tomarían una forma espiritual sin pasar por el purgatorio, siendo el deber de toda la Iglesia venerar a estas almas elegidas y purificadas. Domingo vio que la austera mística del mediodía de Francia prevalecería siempre sobre los legados de la vida relajada y sobre los abades que habían tratado de convertir a los que la profesaban. De acuerdo con esta convicción, emprendió una vida de pobreza voluntaria, inculcó esta virtud a sus compañeros y sin estar desprovisto de entusiasmo místico utilizó este como un medio de influencia con su tenacidad de castellano. Al encontrar a Francisco más tarde en Italia, se confirmó sin duda en su opinión de que la renunciación de los bienes mundanos era, no sólo en el sur de Francia, en donde podía ser empleada como instrumento de lucha contra los puritanos heréticos, sino en todas partes una fuente de extraordinaria influencia espiritual. Decidió fundar una orden de predicadores ligada con votos de pobreza y obediencia, debida sola al jefe de su orden y al Papa. Inocencio III dio su aprobación a este proyecto. El ejército, que fue así reclutado al servicio del pontificado, era muy distinto de cualquier otro que anteriormente se hubiese alistado bajo su bandera. Los monjes mendicantes estaban dispuestos a ir a cualquier parte y a hacer cualquier cosa. No había misión demasiado lejana ni demasiado peligrosa para estos hombres abnegados, que estaban fuera de todas las diócesis y que eran independientes de todos los obispos, excepto el de Roma. No había país de Europa en que el fraile no penetrase, llevando consigo la agitación de un renacimiento religioso. Se encontraba en Marruecos y en Túnez, predicaba a las abigarradas multitudes de los puertos sirios, viajaba por Persia, por la India y por las regiones lejanas de China. Sus energías no se consagraban exclusivamente a las tareas del misionero y del renovador. Domingo comprendió que había llegado el tiempo en que habría que defender la fe contra adversarios intelectuales. Estaba resuelto a que su orden fuese de estudiosos. La antigua obligación de la labor manual fue reemplazada por la rara vocación de la ciencia. Se exigió al dominicano que se preparase para el combate intelectual y que se encontrase en los lugares de peligro y de actividad intelectuales. Después de un breve tiempo, los franciscanos, descartando el piadoso prejuicio de su fundador, decidieron entrar en el mismo camino de educación y estudio. También ellos frecuentaron las universidades y aportaron sus contribuciones a la ciencia teológica. Si los dominicanos pueden vanagloriarse de Alberto Magno y de Tomás de Aquino, el más original de los pensadores medievales era un franciscano de Oxford. Tan atrevidas fueron sus especulaciones y sus experimentos, tan ambiciosa su inteligencia poderosa, que se discute a cuál de los dos fundadores hubiera desconcertado más el genio de Roger Bacon, si a San Francisco, que desconfiaba del orgullo de la ciencia, o a Santo Domingo, que odiaba el veneno de la investigación. En teoría, no se permitía a los frailes poseer bienes particulares.
En la práctica, las donaciones de tierras, casas y dinero se hacían a la Santa Sede, a las municipalidades y a individuos determinados. Determinadas donaciones eran esenciales probablemente para poder realizar sin interrupción y con eficacia sus deberes apostólicos, especialmente en las ciudades, aunque fuese duramente censurado el principio de la riqueza por los espirituales, pero la prosperidad condujo a los peligros habituales. Antes del fin del siglo XVIII, dichos monjes eran acusados de lujo y avaricia, y no eran estas las únicas imputaciones que se les hacían. La alabanza popular, lo mismo que la riqueza material, tiene sus peligros especiales. En su deseo de impresionar y de entretener, el fraile ambulante a menudo abandonaba el buen sentido y la sana doctrina. Los monjes de los conventos podían ser perezosos, los curas de las parroquias ignorantes, pero a los ojos de los burgueses de vida estabilizada, el fraile era un vagabundo, un intruso, un charlatán. Capítulo 23. La Cuarta Cruzada. Nada parece mejor para ilustrar las limitaciones del poder papal en el siglo XIII que el destino que cayó en suerte a la política exterior de Inocencio III. El objetivo más caro al gran papa era recobrar la Tierra Santa mediante una cruzada lanzada y dirigida por el vicario de Cristo. Todas las luchas debían ser apaciguadas, todos los cismas debían terminar. Las fuerzas conjuntas de las iglesias reunidas, griega y romana, debían obrar de acuerdo para la ruina general del poder musulmán. De este programa ambicioso, perseguido a través de toda la duración de su pontificado, nada se cumplió. Europa nunca estuvo unida. El Santo Sepulcro continuó en poder de los paganos y la gran cruzada que se puso en pie de guerra para recobrarlo, los venecianos la desviaron contra las expresas órdenes del Papa hacia la conquista de Constantinopla. Pero, ¿acaso el hecho que más choca no es que el más poderoso de los papas fracasase en la realización de las esperanzas que había puesto en la cruzada, sino la evidente decadencia de la fuerza del motivo religioso que tal fracaso implicaba? ¿Me aconsejáis?, replicaba Ricardo A. Falk de Neuilly, el promotor de la Cuarta Cruzada, abandonar mis tres hijas, el orgullo, la avaricia, la incontinencia, las lego a los que más la merecen, mi orgullo a los caballeros templarios, mi avaricia a los monjes del Císter y mi incontinencia a los prelados. Ni Ricardo I de Inglaterra, ni Felipe Augusto de Francia, ni los campeones en lucha de los güelfos y gibelinos de Alemania podían ser inducidos fácilmente a trocar sus intereses domésticos por lejanas aventuras. Por una serie de circunstancias accidentales, la tarea de dirigir la marcha de la cruzada cayó en suerte a la República de Venecia, de cuyos buenos oficios dependían para su transporte por mar los valientes caballeros de Francia y de Flandes, que habían respondido a la llamada del Papa. El ambiente del Rialto era muy distinto que el del Vaticano. Los venecianos, por haber sido los principales mercaderes de Levante, se habían enriquecido demasiado con los infieles para desear su destrucción, y unían a la indiferencia religiosa y a la avaricia del comercio el orgullo de una república que se había libertado a sí misma de Bizancio y que no estaba dispuesta a aceptar órdenes de Roma. En las necesidades de los cruzados, que se hallaban cortos de dinero para pagar su pasaje, Enrique Dándolo, el viejo dux, descubrió una perspectiva más que ordinaria de ventajas para sus conciudadanos. La primera idea de los cruzados era atacar Egipto, con cuya conquista, ya que era el centro del poderío musulmán en el cercano oriente, la recuperación de Palestina podía esperarse fácilmente. Los venecianos, sin embargo, pensaban de otra manera. Se hallaban tan poco dispuestos a pelear con Egipto que concluyeron un tratado con el sultán, que les aseguraba gran cantidad de privilegios en los mercados egipcios. Era, por lo tanto, de desear que los cruzados se apartasen a toda costa de Egipto. Un objetivo mucho más provechoso para los venecianos era la expedición a Constantinopla para arrojar del trono a Alejo III, el emperador griego que había cometido la imprudencia de multar la colonia veneciana de Constantinopla, mientras prodigaba privilegios a sus odiados rivales de Pisa. Afortunadamente, el ataque a aquel monarca cristiano, que en el fondo no era sino la continuación de la rivalidad comercial entre dos ciudades italianas, podía disfrazarse adecuadamente ante los espíritus ingenuos de los cruzados. Alejo III era vulnerable, había reducido a prisión y cegado a su hermano Isaac Angelo, bajo cuyo gobierno negligente el imperio griego había caído en el último abismo de la decadencia. El hijo de Isaac, llamado como su tío usurpador Alejo,
se encontraba por su parte en Occidente, tratando de obtener ayuda para la restauración de su padre. El joven príncipe bizantino no tuvo dificultad en conquistar las simpatías de Felipe de Suabia, el rey de los romanos, y de Bonifacio de Montferrat, que había sido escogido como jefe de la cruzada. No costó nada que el joven emperador hacer promesas alentadoras a la vez para la avaricia de los viajeros y para la piedad de los peregrinos. Distribuiría 200.000 marcos de plata. Él mismo serviría como cruzado, proporcionaría 10.000 hombres para la reconquista de Palestina y mantendría perpetuamente una fuerza de 500 caballeros para la protección de las colonias cristianas del este. Sostenidos por estas esperanzas tan brillantes, los jefes se dejaron seducir por el plan veneciano y decidieron destronar al emperador culpable. Al principio todo fue favorable a la imponente armada veneciana en el Bósforo. Constantinopla fue tomada. El cobarde Alejo se puso en salvo con la fuga e Isaac y su hijo fueron coronados solemnemente. Habiéndose alcanzado así el primer objetivo de los cruzados, parecía que quedaban libres para realizar el verdadero propósito de su empresa, pero la esperanza de que los griegos se uniesen a aquellos dos príncipes, uno ciego e incapaz y el otro autor sin escrúpulos de la reciente humillación de su padre, y ambos elevados al poder por un enemigo odioso e insolente, era demasiado insensata para que pudiera realizarse. Estalló una terrible rebelión contra los latinos y sus protegidos. A un segundo sitio de Constantinopla, 1204, le siguió una segunda toma y desde entonces se hizo inevitable la fundación de una especie de Estado latino en el Bósforo. Si hubiese sido posible comunicar a la nueva comunidad política algo de vigor concentrado que Inglaterra y Sicilia recibieron de sus conquistadores normandos, se habría logrado el principal propósito de la cruzada. Pero los dueños latinos de Constantinopla eran tan poco capaces de proseguir la política papal como los afeminados griegos a los cuales habían desplazado con tanta violencia. En escaso número, divididos entre ellos, presionando rudamente por los búlgaros y por un déspota griego del Epiro en Europa, debiendo hacer frente en Asia Menor no solo al poderío musulmán del sultán del Rum, sino a los estados griegos de Nicea y Trebisonda, los latinos de Constantinopla, lejos de poder contribuir a rescatar Palestina solo a costa de gran vigilancia, podían mantener una existencia precaria dentro del caparazón agrietado del imperio griego. Fuerzas que en otras circunstancias hubieran debido dirigirse a Siria se necesitaban para mantener aquella situación nueva e inestable. Tan peligrosa era que en 1209 Enrique de Flandes, el segundo emperador latino de Oriente, llegó a aliarse con los musulmanes de Rum contra los griegos de Nicea. ¿Acaso fue también el provecho que se sacó de la supuesta unión de las iglesias griega y latina? La curia romana sentía halagado su orgullo con que un aristócrata veneciano fuera patriarca de Constantinopla y con que se celebrase según el rito latino en Santa Sofía, pero en realidad no había reconciliación. El arzobispo de Atenas, lo mismo que los principales prelados, antes que reconocer al Papa, entregaban sus sedes y huían a la corte acogedora de Teodoro Láscaris en Nicea. Desde aquel destierro no demasiado lejano, los jefes de la Iglesia ortodoxa mantenían el valor, el fanatismo y el odio a sus correligionarios. Los provechos sustanciales de la empresa se recogieron en Venecia, que había sido su principal organizadora. En el reparto del botín, la República de San Marcos recibió 3/8 partes de la ciudad de Constantinopla y allí organizó, aparte de la intrincada administración bizantina, una colonia comercial que extendía sus tentáculos a través de toda la Romagna y que gobernaba un podestá que se consideraba a sí mismo como el déspota y el señor de 1/4 del imperio. Todos los puntos marítimos importantes que dominaban la ruta de Crimea en el norte o a Egipto en el sur, Sante y Cefalonia, los puertos de Modón y Corón en Morea, las Cícladas, Galípoli, Creta, cayeron poco a poco en manos de la República o de sus aventureros nobles. El viajero puede todavía admirar en las islas de Grecia las importantes fortificaciones que recuerdan el dominio duro y sin alma de Venecia, la primera gran potencia colonial que se organizó en Europa durante la Edad Media. Como la clave de la historia del Levante es la lucha de las ciudades rivales para el predominio comercial, y el imperio latino fue hecho por los venecianos unos 50 años después, 1261,
por los mismos motivos de carácter estrictamente comercial, fue deshecho por una restauración griega apoyada en la ayuda indispensable de los rivales de aquellos, los genoveses.